puertos del switch o modos. Bien, cuando sabemos que en un switch vamos a configurar VLANs o vamos a crear subredes de manera lógica, los puertos del switch, todos los puertos del switch a lo cual conectemos algún dispositivo, va a tomar algún modo, ya sea un modo de acceso o un modo troncal. Entonces, hay dos modos a los cual puede pertenecer un switch. Bien, el primero de ellos es el modo de acceso. Un modo de acceso lo que nos brinda es eso, el acceso de un dispositivo hacia la red. Y como es el acceso de un dispositivo, solo nos permite una VLAN por puerto. Entonces, imaginemos en esta pequeña gráfica, tenemos al switch 2. Cada una de las PCs está conectadas al switch 2 por uno de sus puertos. Pues bien, si cada una de estas computadoras, la PC1, la PC2 y la PC3, quiere tener acceso al switch, entonces debe conectarse a los puertos que estén configurados como modo de acceso. Ya luego de configurarlos como modo de acceso, a cada uno de los puertos de switch solo puedo asignarle una VLAN. Por ejemplo, al puerto Fast Ethernet del switch 01 yo lo voy a configurar como puerto de acceso. Después de configurarlo como puerto de acceso, lo que voy a hacer es de manera estática configurarlo al switch para que pertenezca, por ejemplo, a la VLAN 10. Entonces, como es un puerto de acceso, todo dispositivo que se conecte a Fast Ethernet 01 va a pertenecer a la VLAN 10, por ejemplo la PC1. Ahora, de igual manera, el puerto Fast Ethernet 02 del switch 2, por ejemplo, está conectada a la PC2. Después de que haber hecho que este puerto sea de modo de acceso, lo voy a configurar de manera estática para que pertenezcan a la VLAN 20. Así, todo dispositivo que quiera tener acceso y se conecte al puerto del switch 2, al puerto del switch Fast Ethernet 02, va a pertenecer a la VLAN 20. Como podemos ver, cada puerto que está configurado como modo de acceso solamente va a pertenecer a una VLAN, ya sea la VLAN 10 o sea la VLAN 20 para este ejemplo. Lo mismo para el puerto Fast Ethernet 03 del switch 2. Va a pertenecer a la VLAN 30. Pero previo a esto, tenemos que configurarlo como modo de acceso. Entonces, un primer paso es establecer el puerto del Fast Ethernet del switch como modo de acceso. Modo de acceso. Y después lo que tenemos que hacer ya de manera estática o dinámica, según nuestra forma de membresía, que normalmente es estática, que es la más segura, es a través de la interfaz de línea de comando del switch, asignarle las VLAN. Entonces, el primero es modo de acceso, y después de que esté modo de acceso, recién le voy a asignar la VLAN correspondiente a ese puerto del switch. Por lo tanto, cada vez que un dispositivo quiera conectarse a la red, tiene que conectarse primero a un switch que tenga sus puertos configurados como modo de acceso. Este modo de acceso nos va a indicar que ese puerto del switch pertenece a una VLAN, solo una VLAN. Como podemos ver acá en los ejemplos, para el puerto Fast Ethernet 01 del switch pertenece a la VLAN 10, VLAN 20 para el puerto 2 y para el puerto 3 VLAN 30, pero siempre solo una VLAN por puerto en modo de acceso. Ahora, el otro modo es el modo tran o modo troncal, que se le puede configurar a un puerto del switch. Este es un enlace punto a punto, permitiendo extender las VLANs. ¿Por qué me dice extender las VLANs? Porque ahora ya no es una VLAN por puerto, sino ahora es N VLANs por puerto. Cuando yo me refiero a N, me refiero a muchas VLANs por puerto. Por ejemplo, en una primera instancia habíamos conectado a un switch dispositivos que generaban tráfico. Por ejemplo, la PC1, la PC2 y la PC3. Eran dispositivos que querían acceder a la red. Por lo tanto, si querían acceder a la red,
deberían configurarse o deberían de conectarse a los puertos del switch que estén configurados como modo de acceso. Ahora bien, a este puerto del switch fase Ethernet 0/24 se le va a conectar un dispositivo switch 1 al switch 1, por el cual en este enlace van a enviar información proveniente de todo tipo de VLANs, ya sea desde la PC1 que pertenece a la VLAN 10, desde la PC2 que pertenecen a la VLAN 20 y desde la PC3 a la que pertenecen a la VLAN 30. Por ejemplo, si cada uno de ellos quiere tener acceso a internet y el switch 1 está conectado con el router de borde, al router DTE que se le conoce, y este está conectado, bueno, ya al módem que me permite salir a internet, a la nube de internet, pues bien, necesariamente el tráfico proveniente de cada una de estas PCs se tiene que enviar al switch 1 por un mismo enlace. Si es así, entonces el enlace entre el switch 2 y switch 1 debe ser un enlace troncal. Quiere decir que los puertos que se conectan, el puerto fase Ethernet 0/24 del switch 2 debe estar establecido en modo troncal, porque el modo troncal es lo que nos permite n VLANs por puerto. Por lo tanto, por acá, por este enlace de fase Ethernet 0/24 del switch 2 va a pasar la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30. A esto se le llama como un enlace troncal. Tanto los puertos del switch 2, fase Ethernet 0/24 del switch 2, y el puerto switch 1 deben estar configurados como enlaces troncales o puertos troncales. A ver, para entender, el puerto fase Ethernet del switch 2, este puerto está conectado con un dispositivo que quiere tener acceso a la red, por lo tanto se le va a configurar como un modo de acceso a este puerto. Sin embargo, el puerto fase Ethernet 0/24 del switch 2 está conectado a un dispositivo no que va a tener acceso a la red, sino que va a compartir un enlace por el cual va a reenviar todo tipo de tráfico generado por las distintas VLANs, o sea, generado por los distintos puertos que están en modo de acceso. En el cuadro azul podemos ver que el puerto del switch, puerto 0/24 del switch, pueden enviarse 4 VLANs, la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30 y la VLAN 99, que para este caso es la VLAN predeterminada. No necesariamente la VLAN predeterminada debe ser la VLAN 1, le hemos cambiado para que sea la VLAN 99. O sea, son 4 subredes. Ahora, cuando nosotros hacemos que un puerto sea o esté en modo troncal, le estamos haciendo a que haya un protocolo que interactúe con este puerto. A este protocolo lo conocemos como el protocolo 802.1q. Que desde ya podemos ver que por ser 802 pertenece a la IEEE o fue generado por la IEEE. Este protocolo lo que nos permite hacer en el puerto troncal es etiquetar las tramas provenientes de las diversas VLAN o de los diversos puertos como modos de acceso. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el switch 1 se conecta un dispositivo, o sea, una computadora, que también, al igual que la PC1, pertenezca a la VLAN 10? Ahora, cada vez que la PC1 le envíe información a la PCA, esta PC, que pertenece a la VLAN 10 también, le va a enviar las tramas normales. Ahora, el switch 2 va a recibir la trama proveniente desde la PC1 y lo va a reenviar al switch número 1 o el switch 1. Cuando le reenvía al switch 1 por un enlace troncal,
El protocolo 802.1q va a actuar de la siguiente manera: va a desencapsular la trama y lo va a encapsular con la información de las VLAN. O sea, quiere decir que la trama proveniente desde la PC1 lo va a redirigir por su puerto fase Ethernet 024 establecido como troncal, el cual utiliza el protocolo 802.1q, cual va a ser o le va a agregar la información de la VLAN por la cual le pertenece, que es la VLAN 10. Así, cuando le llega al switch 1, el switch 1 va a saber a qué VLAN pertenece y lo va a dirigir al dispositivo A que pertenece a la misma VLAN, que es la VLAN 10. Entonces, el switch 2 lo que va a hacer es enviar la trama proveniente desde el puerto fase Ethernet 01, que es de la VLAN 10, que es un puerto de acceso, lo va a reenviar o lo va a dirigir la trama por un enlace troncal. El enlace troncal utiliza el protocolo 802.1q. Este protocolo lo que hace es encapsular la trama etiquetándola, quiere decir agregándole la información. Le va a decir: oye, tu trama perteneces a la VLAN 10, te reenvío por el enlace troncal. El switch 1 va a leer esa trama y va a saber que le corresponde a la VLAN 10. Asimismo, para las tramas provenientes desde la PC2, el switch 2 lo va a recibir y le va a decir: ah, ya, si te voy a reenviar por el enlace troncal, te tengo que agregar una información, la información de qué VLAN perteneces. A eso se le llama etiquetado. Ahora bien, nosotros tenemos por acá una VLAN que es la VLAN predeterminada, que es la VLAN 99. El protocolo 802.1q nos dice que hay que configurarlo al puerto del switch, el puerto troncal, una VLAN nativa. Hay que recordar que la VLAN nativa es la VLAN generada cuando un dispositivo se conecta al puerto del switch 2, el cual pertenece a la VLAN predeterminada, la VLAN 99. Sabemos que nosotros podemos configurar un switch para que sus puertos pertenezcan a VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 20. Nosotros lo hacemos de manera estática. Sin embargo, cuando simplemente lo ponemos a un switch 2, por ejemplo, y su puerto no pertenece a ninguna de esas VLANs, se dice que pertenece de manera predeterminada a la VLAN 99, bueno, la VLAN predeterminada. Y bien, entonces en el puerto troncal del switch, puerto fase Ethernet 024, el protocolo 802.1q le dice que debe configurarse ese puerto para que transporte las VLANs predeterminadas. Entonces va a reenviar el tráfico proveniente de la VLAN predeterminada, ya sea de la VLAN B, perdón, de la computadora B, que pertenece a la VLAN 99, que es la VLAN predeterminada. Y a diferencia del tráfico generado por las demás VLANs, esta no va a etiquetar la trama. Quiere decir lo siguiente: el puerto troncal del switch 2, puerto fase Ethernet 024, va a recibir las tramas provenientes de la VLAN predeterminada y va a decir: ah, tú eres la VLAN predeterminada, que a mí como puerto se me ha configurado como VLAN nativa, por lo tanto a ti te voy a reenviar por el enlace troncal tal cual me estás enviando tu trama, sin agregarte información de la VLANs. ¿Por qué? Porque tú eres una VLAN nativa. Ahora, tanto en el switch 2 como el switch 1 se le debe configurar la misma VLAN nativa. A eso se le llama etiquetar y no etiquetar el tráfico. Por lo tanto, 802.1q, el protocolo, lo que nos permite es enviar tráfico etiquetado y sin etiquetar por el enlace troncal. O sea, etiquetar las tramas que pertenecen a la VLAN 10, 20, 30, se les etiqueta con sus IDs, y las tramas que pertenecen a la VLAN predeterminada, por ejemplo la VLAN 99, no se les etiqueta, no se les indica que pertenece a la VLAN 99, porque ya se sabe que es una VLAN nativa, que se ha configurado tanto en el switch 2 como en el puerto troncal del switch 1. Bien, entonces en un enlace troncal veamos lo que hace el protocolo 802.1q, el etiquetado de la trama. Bien,
Cuando las tramas se colocan en un enlace troncal, se necesita información acerca de qué VLAN pertenece, o sea, desde qué VLAN provienen. A eso se le conoce como encapsulación 802.1Q. Bien. ¿Y cuándo hay encapsulación 802.1Q? Cuando el switch recibe una trama desde un puerto de acceso, un puerto access, y lo tiene que enviar a un puerto troncal. Es ahí que inserta una etiqueta de VLANs, donde se vuelve a calcular en el campo secuencia de verificación de trama, que se ubica en el tráiler de la trama, y posteriormente lo envía al enlace troncal. Pues bien, ¿qué es este etiquetado? Esto es lo que es una trama. Esto es una trama, información de una trama. Podemos ver la dirección, destino y origen físicas, y además dos campos acá, dos campos nuevos, que es el Ether Type y información de control de etiqueta. Cuando este campo Ether Type esté configurado o esté con el valor 800 como hexadecimal, como puede indicarlo el 0x, el switch lo que va a hacer es ver la información del control de etiqueta, donde está la prioridad del usuario y el ID de la VLAN a la que pertenece. Esto es el etiquetado. Por lo tanto, si el switch recibe una trama o va a reenviar una trama por un enlace troncal, tiene que estar este puerto necesariamente configurado como 800 o 8100 en hexadecimal, y la información de la etiqueta está en este otro campo, donde está la prioridad del usuario y la ID de VLAN. Esto se hace con todas las VLANs que va a enviarse o que se están recibiendo por un puerto troncal, menos las VLAN nativas. Las VLAN nativas van a enviar el tráfico, el campo EtherType, tal cual se generaron desde las computadoras o de los dispositivos de origen. Veamos un ejemplo en el Packet Tracer. Bien, para esta pequeña red que tenemos acá montada, estos dispositivos, tanto de Marco y de Víctor, quieren tener acceso a la red, igual este dispositivo de José. Por lo tanto, tienen que configurarse a unos puertos que estén establecidos como modo de acceso, o sea, que nos permitan el acceso. Esto se lo he hecho a cada uno de sus puertos del switch 1 y del switch 2. Ahora, después de hacer eso, se le tiene que asignar a los puertos del switch fase Ethernet 01 y 02 del switch 1 para que pertenezcan a la VLAN 10. De igual manera, este puerto de acceso fase Ethernet 01 del switch 2 está configurado para que pertenezca a la VLAN 10. Bien. Esta PC3 y esta PC4 pertenecen a la VLAN nativa, o sea, están dentro del switch 1 y switch 2 en sus puertos predeterminados, o sea, en su VLAN predeterminada. Pues bien, veamos un poco. Entre el switch 1 y el switch 2, como podemos ver, el tráfico que se va a enviar por esos puertos o entre esos dispositivos es el tráfico proveniente desde la VLAN 10 y desde la VLAN predeterminada o la VLAN nativa. Bien, por lo tanto se va a configurar como un protocolo troncal, o perdón, como un enlace troncal. El enlace troncal va a actuar con el protocolo 802.1Q. Entonces, una vez que ya definimos los modos de los puertos, veamos cómo es que se etiquetan y no se etiquetan las tramas. Por ejemplo, la PC de Marco le va a enviar información a la PC de José. Como podemos ver acá se ha generado el paquete, se ha generado el paquete de ICMP. Bien, y vamos a ver lo que se envía. En la trama, en la campo Ethernet, vemos que el campo type está que se envía con información 800 en hexadecimal. Pues bien, sabemos que también en algún momento esa información va a atravesar el enlace troncal. Pues bien, le va a llegar al switch 1, y cuando le llega al switch 1 le va a llegar obviamente con el campo type establecido en 800. Ahora bien, como el switch 1 lo va a reenviar
al switch 2 o lo va a enviar a través del puerto troncal 800 que tiene el protocolo 802.1q, pues bien, tiene que enviar la información acerca de qué VLAN pertenece. Por lo tanto, tiene que hacer un etiquetado a la trama. Ahora, este campo type lo va a enviar y lo va a alterar a 8100 en hexadecimal, como habíamos visto en las diapositivas. Cuando se va a etiquetar la trama, el campo ether type o el campo type se va a modificar a 8100, como podemos ver ahí, y lo va a enviar por el enlace troncal. Ahora el switch 2, bien, el switch 2 lo que hace es recibir la trama, esta trama lo va a recibir con el campo 800-100, que lo recibe desde el enlace troncal, y lo va a reenviar a la PC de José, con su en el campo tipo lo que se había salido inicialmente, que era el 800. Por lo tanto, hemos podido ver cómo es que se altera la información de la trama en el campo type cada vez que se envía información de VLANs en el enlace troncal. Hemos apreciado que cada vez que se envía información de VLANs en un enlace troncal, se envía con la información en el campo type de 8100 en hexadecimal. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando la computadora ahora de Víctor quiere enviar la información a la computadora de Marco, que están conectados al mismo switch? Veamos. La computadora de Víctor le debe enviar información con el campo type 800. El switch 2 lo va a recibir con la información 800 y lo va a reenviar a la PC de Marcos con el campo type 800, como podemos ver ahí. En ningún momento el campo type se ha alterado a 800-100 en hexadecimal. ¿Por qué? Porque no está atravesando en ningún momento un enlace troncal, sino solamente enlaces de acceso. Por lo tanto, no hay encapsulaciones en los modos de acceso, sino únicamente hay encapsulaciones en los enlaces troncales. Ahora bien, sabemos que el protocolo 802.1q configurados en el enlace troncal nos da la opción de establecer una VLAN nativa en este enlace, en el enlace entre el switch 1 y switch 2, que es un enlace punto a punto. Nosotros hemos configurado para que en el enlace, para que la VLAN nativa sea la VLAN 1, la VLAN que está conectada a la PC3 y la PC4. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la PC3 le envía información a la PC4? Ambos están configuradas o están asociadas a la VLAN predeterminada. La PC3 le va a enviar información con el campo type 800. Lo va a reenviar o lo envía al switch. El switch obviamente lo va a recibir con el campo type 800 y lo va a enviar en outbound, lo va a enviar con el mismo valor de campo 800, pese a que se está enviando por el enlace troncal. ¿Y por qué no se ha alterado este campo? Porque la VLAN 1 nosotros lo hemos configurado en este enlace troncal para que sea la VLAN nativa. Entonces la VLAN nativa no va a ser etiquetada en ningún momento en ese enlace troncal. Las únicas tramas que se etiquetan en el enlace troncal son todas menos la VLAN nativa, que es la misma que hemos configurado para que sea la VLAN predeterminada de los switches. La VLAN nativa se configura tanto en el switch 1 como en el switch 2, tiene que ser la misma. Bien, y es así como actúa el etiquetado de las tramas 802.1q, actuando en todas las tramas provenientes de las VLANs, menos desde la VLAN nativa. Acuérdense que solamente esto se va a alterar, este campo se va a alterar
si es que está atravesando un enlace troncal, el cual está ejecutando el protocolo 802.1q. Bien, gracias.